el plato fuerte. Este miércoles que estuvo presente el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, salieron las preguntas que estaban guardadas de algunos compañeros reporteros sobre el caso de Ismael Zambada García El Mayo, que se declaró culpable ante una corte de Nueva York en Estados Unidos, culpable de diversos cargos que le imputan relacionados con el tráfico de drogas. En su declaración, pues El Mayo Zambada dijo haber dado sobornos a militares, policías y políticos. En una conferencia por parte de autoridades de seguridad de Estados Unidos, por ahí estuvo el titular de la DEA, estuvo la fiscal de Estados Unidos, donde hablaron de que se había acabado el reinado criminal del Mayo Zambada y también se hablaba de que pues, el cártel de Sinaloa pues, estaba pues, ya acabado, que estaba arrinconado. Le preguntaron en este sentido al secretario de Seguridad si el cártel de Sinaloa ya se había terminado con la captura de Ismael El Mayo Zambada. Hay que reconocer que el cártel de Sinaloa, como muchos otros cárteles en el país, no es que hay un solo líder y sin líder ya no hay cártel. Hay facciones en el cártel de Sinaloa, las más conocidas, los llamados La Malliza, quien está al frente, Ismael El Mayo Zambada, y los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Incluso hay una confrontación entre estas dos facciones del cártel. Por ella, algunos expertos en temas del crimen organizado hablan de que los Chapitos estarían aliándose ya con el cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de México está trabajando contra estos cárteles particularmente, quitarles el poder que tenían, que mantuvieron durante muchos años, poder que se consiguió a base de corromper autoridades con sobornos, claro, como lo reconoció El Mayo Zambada. Lo que sí dijo esta mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue que el cártel de Sinaloa está mermado. Se está combatiendo al cártel de Sinaloa. Vamos a ver qué fue lo que dijo. No, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. O sea, siempre ha habido varios líderes. Es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas. Una de ellas era Ismael El Mayo Zambada, el otro El Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo, el Guano, que también es hermano del Chapo, otro el Chapo Isidro. Es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos. Pero está mermado el cártel de Sinaloa. Bueno, están mermadas ciertas facciones del cártel de Sinaloa. Pues lo dices muy bien, Miguel. Justo no solo se acaba el problema con acabar con una de las figuras, ¿no? Es un trabajo que pues se viene de suelos, así como el cártel tiene varios niveles, pues también los niveles de acción para combatirlos pues viene en varias etapas, en varios escalones y pues sobre todo pues este trabajo continúa y dato de ello pues lo da el secretario de Seguridad, ¿no? Omar García Harfuch, que da cuenta de estas investigaciones que se hace a los grupos delictivos. Una de las preguntas que estaba en la agenda de los compañeros reporteros presentes en Palacio Nacional, oiga, El Mayo dijo que sobornó a políticos militares y también a policías. ¿Qué información tiene de eso el gobierno de México? Bueno, hoy particularmente el secretario de Seguridad habló de que se está investigando a 7 personas por haber recibido sobornos del Mayo Zambada. Vamos a ver qué fue lo que se explicó. Sabemos que la Fiscalía General de la República ya tiene investigaciones al respecto de 7 personas. No podría confirmar de ello exactamente qué personas son. Como lo dijo la señora presidenta, el fiscal lo va a informar puntualmente. Al menos en este caso particular, ¿no lo podría confirmar? De los nombres de las personas involucradas no las tenemos nosotros. Pero sí vale la pena que se investigue, por supuesto. Pregunta que se le reiteró a la presidenta. Oiga, presidenta, ¿y si hay políticos que recibieron sobornos del Mayo Zambada, qué va a suceder? ¿Qué hay de eso? Bueno, hoy la presidenta fue muy clara. Van a empezar ya a recordar que ya no son los tiempos de antes. En caso de que se confirmara que hay una relación de complicidad entre algún funcionario público y el crimen organizado, pues se va a hacer la investigación y se va a presentar ante la autoridad y se va a seguir el proceso para que pague sus culpas en caso de que se confirmara alguna relación de complicidad. Pero lo que sí dejó muy clara la presidenta es que no se va a tapar a nadie y que en este gobierno no hay contubernio con el crimen organizado. Antes no había límite
entre el crimen y el gobierno. Eran uno solo. Pero bueno, va a ser muy interesante que el Mayo Zambada diga a qué gobernadores, a qué políticos, a qué mandos policíacos, a qué Tanto andaban instituciones. diciendo, ¿no? De una lista, y pues el quien estaba encabezado en esa lista pues era nada más y nada menos que el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, García Luna. Así que pues en su lista ellos la encabezan. En esta lista falsa, pues a la mera hora son ellos. Así lo comentó esta mañana la presidenta. Si se encuentra a partir de las investigaciones que hay alguna persona de algún gobierno involucrada, pues se presenta la denuncia a la Fiscalía General de la República a partir de una investigación. Pero tienen que tener pruebas. Entonces no es algo particular que ahora a partir de lo que dijo pues va a iniciar una investigación. Esto es algo que se hace todos los días, y todos los días se presenta, si se encuentran pruebas, a partir de la investigación, pues las denuncias al Ministerio Público. Entonces no es que ahora a partir de lo que dijo esta persona, pues ahora vamos a investigar. Es una investigación permanente. Lo que en su momento tuvimos y fueron detenciones que se realizaron fueron de autoridades prelocales. No hemos tenido ni al momento ningún militar, ningún marino involucrado de este tipo, no las hemos tenido. Si llegara a haber alguna investigación, pues por supuesto lo trabajamos con las instituciones correspondientes. Pero normalmente las detenciones y los involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías municipales y policías estatales. ¿Funcionarios públicos? No, al momento no. ¿Políticos? Al momento no, pero digo, si llegara a haber cualquier investigación, como siempre con toda transparencia se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener. Recordará, Sofi, que cuando se detuvo al Mayo Zambada, medios en Sinaloa reportaron que entre el equipo de seguridad que habría estado protegiendo al Mayo Zambada estaban funcionarios de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Bueno, hoy se habló de que se investiga a quienes pudieron estar relacionados, funcionarios públicos que pudieron estar relacionados con el Mayo Zambada. Después de todo esto, bueno, hay que recordar que si hay relación con el crimen organizado y políticos, podríamos ver en el gobierno de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, cuando Genaro García Luna, el narcotraficante Genaro García Luna, pues estaba coludido con el cártel de Sinaloa. De hecho, la DEA destacó, tenemos a 3 capos, al Mayo, al Chapo y a Genaro García Luna. A quien estuvo al frente de la seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. Durante ese gobierno se desató la violencia y se dispararon los homicidios. Durante esa imitación, durante esa simulación de que se trabajaba contra el crimen organizado. ¿Cómo aumentaron los homicidios? Se revisó esta mañana en Palacio Nacional. ¿Qué pasó en México a partir del 2006? Que Calderón declara la guerra contra el narco. En primer lugar, declarar la guerra contra el narco, declarar la guerra en tu propio país, pues tuvo consecuencias muy graves en términos del incremento de los delitos. En aquella época Calderón hablaba de que no importaba que a veces hubiera personas civiles fallecidas mientras se siguiera combatiendo al narco. Entonces se incrementó, no desde antes, por favor, se incrementaron los homicidios exponencialmente. A veces nos critican los adversarios porque recordamos aquella época. Es gravísimo lo que ocurrió. O sea, con Fox, el número de homicidios en nuestro país era de 10,452. 10,452. Con Calderón termina en 25,967. 150% más. 192,8% más. O sea, crecen los homicidios.
Con Peña termina en 36,685. De 23,000 a 36,000. Siguen creciendo los homicidios. Cuando llega el presidente López Obrador, son 3 años de prácticamente evitar que siguiera creciendo. O sea, si no hubiera llegado el presidente López Obrador, ¿qué hubiera pasado si se hubiera seguido con la misma estrategia? Pues hubiera seguido creciendo. Vean la tendencia de aquí a acá. Porque la tendencia importa. En las estadísticas, de lo más importante no es el número per se, sino la tendencia. Llega el presidente López Obrador, son 2 años de mantenerlos, de no subir, y luego comienza a disminuir. El dato de la INEGI es un poco mayor que este, pero lo importante es que empieza la disminución. Y nosotros, a ver si pones la de julio, de septiembre del 24 a julio del 25 hubo una reducción de 25,3%. Y obviamente lo que queremos es seguir disminuyendo. El Gobierno de México presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en las últimas 2 semanas y presentó algunas detenciones de generadores de la violencia en el país. En los últimos 15 días se detuvo a 1,077 personas por delitos de alto impacto. Se decomisaron 19,7 toneladas de droga, se incautaron 381 armas de fuego y se desmantelaron 61 laboratorios. Del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025, se detuvo a 30,755 personas por delitos de alto impacto. Se decomisaron 239,7 toneladas de droga, se aseguraron 15,496 armas de fuego y desmantelaron 1,356 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas en 21 estados de la República. En los últimos 15 días han sido detenidos operadores de organizaciones delictivas y personas vinculadas con homicidios, tráfico de droga, extorsión, venta de armas y secuestro que generaban violencia en diferentes estados de la República. Harfuch mencionó los casos relevantes de generadores de violencia vinculados con homicidios, tráfico de drogas, extorsión, venta de armas y secuestro. Subrayó la detención en Colima de José Luis N., alias Chalamán, vinculado a una organización criminal y con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. En el Estado de México detuvieron a Dylan Samuel N., integrante de Los Malportados, Cártel Nuevo Imperio, que opera en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero. Está acusado de feminicidios, homicidios, extorsión, narcomenudeo y delincuencia organizada. En una operación conjunta en Jalisco, Nayarit y Estado de México, se catearon 16 inmuebles y se detuvo a 14 personas, entre ellas a Héctor Agustín N., el Cachorro, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, encargado de compra y venta de armas a distintas facciones. En Guadalajara, Jalisco, se detuvo a Ismael N., alias Tito o Abraham N., operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien estaba bajo las órdenes de Eric, alias 85, detenido en 2022, quien además de ser fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, era persona de confianza del Mencho. En Culiacán, Sinaloa, se detuvo a Víctor Abraham N., identificado como piloto de aeronaves utilizadas para el trasiego de drogas para una célula delictiva, entre otros. Desde el 6 de julio que implementaron la Estrategia Nacional Antiextorsión, el número 089 recibió 32,622 llamadas de denuncia y la Fiscalía General de la República abrió 1,111 carpetas de investigación relacionadas con este delito. 22,602 llamadas fueron extorsiones no consumadas. Gracias a las orientaciones de los operadores en tiempo real, se atendieron 7,000 llamadas de ciudadanos con la finalidad de reportar un número de teléfono con el cual los habían intentado extorsionar y se recibieron 3,000 denuncias. Han sido detenidas 212 personas en 15 entidades del país, donde destacan Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca,
que acumulan el 84% de las detenciones. En los últimos 15 días fueron detenidas 58 personas por el delito de extorsión en diferentes estados. Rosalía Vergara, Mañanera 360.